Hola, hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí con la reseña del día de hoy, la cual les comentaba hace un ratito y no terminé de hacerlo por cuestiones de que tuve un problemita aquí con el aparato, pero ya estamos aquí de nuevo. Miren, la reseña del día de hoy trata de un clásico muy hermoso, muy bonito, que a mí en lo personal me fascina. Es Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano es un escritor guerrerense, politólogo, hablaba bastantes idiomas, a pesar de que él fue hijo de una mujer criolla de Tixla Guerrero y un joven indígena. Entonces él tenía hasta sus rasgos así muy gruesos, muy como toscos, porque él era indígena, ¿verdad? De hecho, él no hablaba español, hablaba su lengua tradicional, su lengua materna de Tixla, pero él aprendió a estudiar, aprendió el español hasta la edad de 14 años. Después de los 14 años, hicieron amistad con un sacerdote, el cual le regaló una beca para que se fuera a estudiar en la ciudad de Puebla, y de ahí se fuera él preparando, porque él tenía muchas ganas de ser un hombre preparado, porque era un hombre muy inteligente, fue una persona demasiado inteligente. Cuando Ignacio Manuel Altamirano escribió esta obra, fue a petición de Francisco Sosa. Francisco Sosa le pidió que escribiera un libro que hablara sobre las tradiciones, y no me queda muy claro por qué razón y Altamirano no se lo quería escribir, si por falta de tiempo o porque no quería, no sé, no investigué eso, pero finalmente Francisco Sosa lo que hizo fue que ahora sí como que lo secuestró. 3 días lo tuvo encerrado en un lugar hasta que terminara de escribir la obra que él le había pedido, y ya cuando finalmente estuvo terminada la obra, pues ya se la presentó a Francisco Sosa y posteriormente la editaron, pero en realidad lo que él le pedía era un libro que hablara de las tradiciones decembrinas de Tixla. Bien, y esta obra yo considero esta obra bueno, está catalogada como una novela costumbrista, pero desde mi punto de vista muy personal, yo no soy literata, ni soy escritora, ni mucho menos, pero me suena como que es una narrativa costumbrista, porque narra de tal manera Ignacio Manuel Altamirano esta obra que uno queda fascinado con la manera como Altamirano describe los lugares por donde va pasando, los lugares Bien, entonces les comento que desde mi punto de vista muy personal, esta novela sería como una narrativa costumbrista, porque hace unas narraciones Altamirano muy hermosas, muy descriptivas de este libro, ¿verdad? Me di a la tarea no tengo el libro a la mano físicamente, pero este libro afortunadamente se puede encontrar en todas las bibliotecas. Es un libro, es un clásico que siempre lo van a encontrar en las bibliotecas, siempre. No puedo decirles en una u otra porque está en toda la red. Ya lo investigué, ya me metí al catálogo de la red y está en todas las bibliotecas esta novela. Es una novela
que tiene 11 capítulos. 11 capítulos que yo creo que en una sentada uno se lo lee, porque yo me tardé como 2 horas leyéndolo completo los 11 capítulos, y es una descripción tan sabrosa, tan bella la que hace Altamirano de esos lugares que él describe, que queda uno fascinado. Uno huele, le llega a uno el olor a la tierra que él describe, le llega a uno el olor a lo despoblado, al bosque asirio, porque habla también de las iglesias, ¿verdad? De una iglesia en particular. Miren, yo tenía la duda de qué lugar estaba hablando Altamirano. Sin temor a equivocarme, en el capítulo 8 dice, habla de Taxco Guerrero. Y me quedaba la duda y volví a leer y sigue hablando de Taxco Guerrero. En el capítulo 8 nada más habla, Y yo creo que sí habla él de Taxco, porque la iglesia que está en la portada del libro es exactamente igual a la iglesia de Santa Prisca, que tiene como marco las montañas de Taxco. No creo equivocarme, pero si me equivoqué, pues corríjanme, ¿verdad? Corríjanme, todo el mundo cometemos errores, pero me queda esa sensación de que él está hablando de Taxco Guerrero. Bien, en el Face les mandé, y en sus WhatsApp les mandé la portada del libro. Es un libro muy, muy pequeño, tiene cerca de 300 páginas, y es un libro muy ameno. Y yo imprimí una parte del inicio del libro para leérselas a ustedes, ¿verdad? Bien, entonces les comento, y la obra dice así: Navidad en las montañas, escrita por Ignacio Manuel Altamirano, nacido en Tixtla, Guerrero, en la época de la Reforma. El sol se ocultaba ya, y las nieblas ascendían del profundo seno de los valles. Deteníanse un momento entre los oscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera, como un rábano gigantesco. Después avanzaban con rapidez hacia las cumbres, se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos, e iban por último a envolver la soberbia frente de las rocas titánicos guardianes de las montañas que habían desafiado allí durante millares de siglos las tempestades del cielo y las agitaciones de la tierra. La noche se acercaba tranquila y hermosa. Era el 24 de diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías en su infancia. La poética leyenda del nacimiento de Jesús no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de nuestra vida. ¿Se fijan? Hola compañera, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto que me acompañe. Ya me estaba sintiendo solita porque tuve unos problemitas con la computadora, pero creo que estaba yo equivocándome en algo. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, gracias por acompañarme. Este libro les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Habla de cosas cotidianas, de la vida cotidiana, ¿verdad? Y de las costumbres mexicanas que en realidad nos las trajeron los españoles, pero que cuando la otra conquista, que fue la conquista católica de la religión, se trajeron esas tradiciones, y México las adoptó muy bien, porque ya nuestros ancestros ya hablaban de un Dios desconocido, pero no sabían de qué manera llamarle, pero ellos le llamaban el Dios desconocido, ¿verdad? Continuamos leyendo un poco de lo que yo escogí del libro. Es más bien el inicio. Ay de mí pensar que me hallaba en este día solemne en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos,
aún en presencia del magnífico espectáculo que se presentaba en mi vista, absorbiendo mis sentidos, embargados poco por la admiración que causa la sublimidad de la naturaleza. No puede menos que interrumpir mi dolorosa meditación, y encerrándome en un religioso recogimiento, evoqué todas las luces de mis años juveniles. Recordaba a mi pueblo querido, cuyos alegres habitantes celebraban a porfía con bailes, cantos y modestos banquetes la Nochebuena. Parecíame ver aquellas casas adornadas con sus nacimientos y animadas por la alegría de la familia. Recordaba la pequeña iglesia iluminada, dejando ver desde el pórtico el precioso Belén, curiosamente levantado en el altar mayor. Parecíame oír los armoniosos repiques que resonaban en el campanario medio de ruido, convocando a los fieles a la sagrada misa de gallo. Bien, esa es una pequeña parte de lo que les escogí del libro, para más o menos darnos una idea de qué trata el libro, ¿verdad? El libro en sí trata de las tradiciones mexicanas, y les decía yo que hay algo que yo encontré en este libro que me encantó, que el libro en sí, independientemente de las tradiciones, habla de esa reconciliación de paz, esa reconciliación de paz y esperanza, de que solamente, desafortunadamente, en ese tiempo, pues se nos da, ¿verdad? Ahorita que estamos con tanto problema. Clau, qué bueno que me acompañas, muchas gracias. Sí, Claudia, lo que pasa que, ¿sabes qué? No sé qué sucedió con el Face, que me sacó un montón de cosas, y como yo soy novata en estos líos, toda me confundí y me retiré y volví a entrar, y bueno, solamente me había cambiado la portada del Face, el Facebook, ¿verdad? Entonces no hallaba ni cómo acomodarme, ni qué hacer, y como ahorita no hay quien me ayude, pues aquí me las agencié yo sola. Pero muchas gracias por acompañarme, Claudia. Este libro yo sé que tú ya lo has de haber leído. Es un clásico que me comentaba mi compañera, una maestra de Ocotlán, que se llama Rosy, que ella también lo leyó cuando estaba en la preparatoria, lo leyó junto con venía en un mismo libro con Los Bandidos de Río Frío. Yo este libro lo leí junto, o sea, en un mismo libro con otro que se llama El Zarco. Venía el Navidad en las Montañas y El Zarco. Rosy dice que ella lo leyó en un solo libro, que venía Los Bandidos de Río Frío y Navidad en las Montañas, pero también está el libro solo, individual, es el que les digo que está en todas las bibliotecas. Bueno, entonces continuamos con nuestra reseña para no extendernos tanto. Ay, sí, Clau, pero fíjate que a veces se me complica demasiado, porque pues yo no nací en esa época de la tecnología, y sí me cuesta un poquito de trabajo entenderle a estos menesteres, ¿verdad? Pero ahí la llevamos. Lo bueno que ahora no lloré como el primer día. Bien, Navidad en las Montañas, miren, narra la historia de un capitán que luego de perderse en las montañas siente nostalgia por su infancia. Mucha nostalgia por su infancia que vivió en la provincia, por su vida en la ciudad. Sin embargo, su criado conoce a un sacerdote que les ofrece hospedaje en el pueblo donde vive. La noche de Navidad, el capitán se siente feliz por estar en ese pueblo entre las montañas, conviviendo con esa gente tan valiosa. Él nunca esperó que un sacerdote
que peleaba, un sacerdote que era radical, porque peleaba él peleaba por el bienestar de la gente, por el bienestar del pueblo, de la ciudadanía, de los mexicanos. Sin embargo, este capitán era como contrario a él, y nunca se imaginó que aún que estaba él en contra de la iglesia, porque así lo decidieron los que lo mandaban, el gobierno de esa época, de la época de la Reforma, nunca pensó que se iba a llevar tan bien con el sacerdote. Se llevó tan bonito con el sacerdote que no se imaginan, tuvieron una amistad muy hermosa. Esta obra literaria de Altamirano nos remonta en gran parte a la guerra de Reforma del año 1871. El capitán, pues yo, como ya les decía, se encuentra perdido en medio de las montañas y sin más compañía que la de su fiel ayudante, ¿verdad? El señor González, después de haber servido en las filas liberales de la guerra de Reforma, se le había dicho que terminarían su jornada en un pueblecito de montañeses pobres, ¿verdad? Pronto llegaría el 24 de diciembre y el capitán aún recordaba todas las dulces y tiernas memorias de sus años juveniles. Recordaba su familia, su pueblo, sus navidades, todo lo que los festejos que se hacían en esta época en su pueblo. Era una fiesta que aún le causaba mucha curiosidad, aún a pesar de que ya era una persona adulta. Él imaginó que moriría en medio de aquella guerra, ¿verdad? O ya terminando la guerra, pues finalmente, como lo mandan a ese pueblo a vivir, pensó que quizás moriría ahí entre las montañas, cuando de pronto su sirviente le da informes de que delante de ellos va el cura del pueblo donde ellos van, y también el cura lleva a su mozo, quienes al verlos, de momento, el señor cura les ofrece alojamiento y le dice: el pueblo es muy pequeño, la gente es muy pobre, pero es muy bondadosa. Lo que yo te ofrezco es hospedarte en el curato de la iglesia, el lugar en donde me asignaron, y no, ¿verdad? Porque no se lo asignaron, él solo se lo asignó para vivir. Ahorita les voy a decir por qué. Porque cuando este sacerdote llega a ese pueblo, la gente, o sea, ellos nada más sembraban maíz, la carne de de res, que mataban a los animales cuando ya estaban viejos, y guardaban su carne, hacían los mentados tasajos, cecina y carne seca. Eso era lo que ellos estaban acostumbrados a comer. No había escuelas, no había sacerdote, no, o sea, en 50 años, o en 150 años que tenía el pueblo ahí, los gobiernos. Ay, Mari, muy buenas tardes, Mari, no había visto tu mensajito, qué bueno que me acompañas. Muchos saludos. Muy buenas tardes, ingeniero, muchas gracias por acompañarme. No le había recorrido aquí para ver los mensajes. Qué bueno que están acompañándome, este libro está hermosísimo. Entonces el sacerdote llega y empieza a platicar con la gente. La gente criolla del pueblo le decía el Santo Padre, el Santo Cura, y el sacerdote les dijo: no, yo soy su hermano y ustedes son mis hermanos, y así nos vamos a tratar de hoy en adelante. Entonces la gente se dirigía a él con demasiado respeto, pero siempre como hermano cura, el hermano cura. Y llegan al pueblo, y ya llegando a ese acuerdo, le dice
los lugareños del lugar, perdón por el pleonasmo, le dice, bueno, vamos a hacerle un lugar para que usted viva, para un lugar digno para usted, porque el lugarcito donde se le había asignado la gente del pueblo al cura era muy austero, muy pequeño, pero muy limpio. Entonces la gente del pueblo se dio a la tarea de hacer una casa hermosísima, grande, de adobe, como ellos sabían hacerla, con tecorrales de piedra, con unas ventanas grandes, hermosísima casa, con muchas habitaciones, con una cocina grande. Y el sacerdote les dijo, no me voy a ir a vivir ahí. Y todo el mundo se sorprendió, bueno, ¿por qué dice eso, verdad? Dice, porque no me merezco más que los niños de este pueblo. No me merezco más. Y la gente le preguntaba que por qué tomaba esa decisión. Y ya el sacerdote le dice, este lugar me gusta para la escuela del pueblo. Dice, pero es que no tenemos maestro. El maestro que teníamos, el gobierno lo acusó de hereje y de contrario al gobierno y anda escondido por ahí en el cerro. Y no tenemos maestro, pues mucho menos vamos a tener escuela, ¿verdad? Dijo, pues de aquí en adelante, ese lugar que acaban ustedes de hacer, va a ser la escuela de los niños. Y el lugar, chiquito, ahí voy a vivir yo, muy austero, ¿verdad? Un hombre muy bondadoso, muy, aparte de la bondad que desparramaba este señor cura, pensaba en los demás, un buen seminarista, o sea, buen soldado de Cristo, porque predicaba, pero predicaba con el ejemplo. Les enseñaba muchas cosas, los rezos, los cánticos, les enseñaba a venerar a Dios, pero también les enseñó muchísimas cosas. Él fue el maestro de los niños del pueblo. Les empezó a enseñar a leer y escribir a los niños para que fueran avanzando y se fueran preparando. Les empezaron a pedir, el sacerdote mandó pedir a España semillas, y aparte él llevaba en su morralito semillas de varias cosas, y empezaron a sembrar, aparte del maíz que ellos ya sembraban, empezaron a sembrar legumbres y árboles frutales, para que la gente empezara a variar su alimentación y fuera un poquito más apetitosa. También los enseñó a ordeñar, y los enseñó a echar las gallinas para que tuvieran pollitos, y cuando estuvieran en edad de comerse pudieran comer el pollo, que también es una carne muy nutritiva. También empezó a enseñarles cómo cocinar el cerdo, y ya posteriormente, ya nada más, ellos ya no comían las reses las cuidaban lo mayormente posible para que les sirvieran como animales de carga, y hacían las yuntas para sembrar, ¿verdad? Bien, entonces él dijo, pues no precisamente tenemos que comernos los animales que son los que nos ayudan, vamos a criar puercos, chivos, gallinitas, para que ahí ustedes se vayan alimentando de la mejor manera. Los enseñó a sembrar legumbres, árboles frutales, y así el pueblo estaba súper agradecidísimo. Posteriormente a eso, se pusieron de acuerdo e hicieron una iglesia chiquita, ¿verdad?, en el pueblito. Entonces el padre iba ahí de vez en cuando, cada determinado tiempo, a oficiar la misa, porque tengo entendido, de acuerdo a lo que dice en la obra, que el padre iba de la cabecera municipal a esa comunidad. Quiero entender, por lo que les comentaba al principio, que en el capítulo 8 habla de Tasco,
quiero creer que era Taxco, y de ahí él se trasladaba a otra comunidad entre las montañas, muy escondido entre los árboles y así, ¿verdad? Dice, pero ya cuando ellos le empezaron a hacer amistad, el sacerdote y el capitán. El cura era un sacerdote de origen español, ¿verdad? Quien, sintiendo confianza del capitán, le cuenta su historia. Le dice que siendo muy joven se había quedado huérfano y había tenido que ir a vivir con su tío, quien lo colocó con arreglo a sus inclinaciones. Profesó y recibió las órdenes sacerdotales de los carmelitas descalzos, tomando el nombre de Fray José de San Gregorio. Posteriormente el capitán pudo examinar la persona del cura, quien parecía tener unos 36 años de edad, pero por sus enfermedades parecía de más edad. El capitán estaba maravillado con el señor cura, quien durante toda su vida no imaginó que existiera una persona así. Conmovido y sorprendido, después de que se ofició la misa, después de que se ofició la misa de gallo, que es a las 12 de la noche del día 24, todos se dirigieron a la casa del alcalde, en donde se ofreció una cena, la cena de Nochebuena. Había mucha gente y el maestro de escuela, que contó que hacía 3 años estuvo a punto de ser víctima del fanatismo religioso. Les comentaba hace un rato que el maestro de escuela se había ido a esconder a las montañas porque lo habían acusado de herejía. Pero en esa cena él cuenta, ahorita les voy a contar lo que dice él al respecto de por qué regresa el maestro. Dice que hacía 3 años estuvo a punto de ser víctima del fanatismo religioso, pues había traído al pueblo a un cura de muy mal carácter y además codicioso, o sea, antes de este sacerdote, que no estaba de acuerdo con la manera de enseñar de ese maestro. Así, en la Nochebuena, el pueblo, excitado por el sermón de este sacerdote, se llevaron al maestro en una barranca para matarlo. Pero el hijo mayor del maestro corrió hacia el pueblo a avisarle al actual sacerdote lo que estaba sucediendo. Solicitó la ayuda del hermano cura, que era así como le decían todos, ¿verdad? El hermano cura. Y empezó a hablar el sacerdote con ellos y lo soltaron. Así, en la Nochebuena, el pueblo, excitado por el sermón del sacerdote, ya se habían llevado al maestro, ¿verdad? Solicitó la ayuda del hermano cura y lo salvó de la muerte. El hermano cura los convenció de que ninguna persona debía ni tenía el derecho de quitarle la vida a nadie, ¿verdad? A nadie. El capitán se puso a pensar, emocionado, que nunca imaginó él que existiera una persona tan buena y tan noble como lo era el sacerdote, ¿verdad? Cuando llegaron al pueblo, el capitán pudo apreciar todo lo que querían los montañeses al señor cura, así como los cambios que había logrado en ese pueblo y sus pobladores, quienes llamaban al sacerdote el hermano cura. Cada vez el capitán sentía que lo quería más y más por la persona que era y por las buenas obras que hacía. Hasta construyó, junto con los montañeses, una escuela que les comentaba hace rato, muy rústica pero muy bonita. El cura presentó al capitán con el sacerdote y con el maestro de la escuela, quienes después se dirigieron a la iglesia donde el padre ofreció la misa de gallo. El capitán desde su juventud no había asistido a una misa, pero después de escuchar al padre hablar, se emocionó. Se emocionó de tal manera que lloró. Lloró, y en cuanto el sacerdote bajó del púlpito, lo abrazó. Se abrazaron y lloraron juntos
porque finalmente ellos se daban un abrazo de reconciliación de paz y esperanza, porque a pesar de que uno era guerrillero y el otro era religioso, se creía que los dos velaban por diferentes cosas, peleaban por distintas cosas, y al final de cuentas el capitán le dice al sacerdote: me doy cuenta, hermano cura, que tú eres igual que yo de radical. Eres igual que yo de radical, no eres como las personas que siguen a Santana, porque Santana era en la época de la Reforma quien estaba peleando en contra de Benito Juárez y de varias personas, entre ellas Altamirano, que se enfiló en las filas de Benito Juárez, se inclinaba por las leyes de Reforma. Pero el capitán nunca pensó haberse encontrado en su camino a un sacerdote tan bueno y tan amoroso, ¿verdad? Él comenta, él platica, esta obra está comentada en primera persona, porque el que está contando la historia es el capitán. El capitán es el que está contando la historia y está contando todo lo que le sucedió poquito después de la Guerra de Reforma, cuando terminó la Guerra de Reforma y que cada quien se le asignó un lugar para vivir. Al capitán le habían asignado ese lugar en las montañas por la manera como se expresaba, por su manera de hablar de los mexicanos y de defender a los mexicanos de tal manera que él se involucró muchísimo en esa guerra y no estaba de acuerdo con la ideología de Santana. Por eso cuando termina la guerra a él lo mandan a los lugares más apartados, más lejos por la montaña, para que él viviera ahí y gobernara ahí. Pero cuando no contaba con que se iba a encontrar con este sacerdote tan bueno, tan amoroso, tan paternal con toda esta gente, que quedó fascinado el capitán. De hecho, el maestro de la escuela al que iban a matar en esa celebración de la cena de Nochebuena, le manda hablar a uno de los niños que se habían aprendido una poesía que después la hicieron villancicos, una poesía grande, muy bonita, que no, por cierto, no la escribí. Debería de haberla escrito para que ustedes la escucharan, ¿verdad? También aquí está involucrada una historia de amor de una pareja. La chica se llama Carmen y el muchacho se llama Francisco. A Francisco, el sacerdote anterior, el sacerdote que era muy maloso, lo había desterrado del pueblo y lo había mandado a las filas, a la guerra, por flojo y tomador. Tomaba mucho, entonces él quería a Carmen y todas las noches iba y le dejaba una flor en la ventana de su habitación. No había necesidad de dejarle ningún recadito, porque Carmen ya sabía que venía de parte de Francisco. Todas las noches, rigurosamente, ahí tenía Carmen su flor. Pero la mamá de Carmen y sus tías le tenían prohibidísimo entablar plática alguna con Francisco, por razón de que era un bueno para nada. O sea, no hacía nada, no tenía oficio ni beneficio, y lo poquito que tenía se lo pasaba tomando, y no nada más se la pasaba en las esquinas. Entonces, el sacerdote, el sacerdote que llegó con el capitán fue el que lo desterró, lo mandó a las filas.
Y cuando llegó ese día de Nochebuena le dijo, padre, hermano cura, dijo, ¿y Francisco? Dice, ¿no anda por ahí? Dice, no, no lo veo, ya volteé a ver para todos lados y no lo veo. Dice, pues ya no de tardar, ya tenía 3 años desterrado Francisco del pueblo. Y total de que no llegó esa noche de Navidad Francisco. Llegó días después. Pues ya que había acabado la guerra y todo eso, ¿verdad? Ya que se habían acomodado y todo, él regresa. Y regresa, pero no regresa al pueblo. Se va a las montañas, él solo, no le avisa a nadie, solamente las 2, 3 personas que lo habían visto llegar, no le avisa a nadie y va y hace él una casita en las montañas. De la misma piedra que había en las montañas va y hace su casita y él traía semillas de donde él venía y empezó a plantar así, como el padre les había enseñado, árboles, a sembrar maíz, a sembrar verduras y árboles frutales. Cuando se da cuenta el sacerdote que Francisco ya había llegado, va y le dice, ¿por qué no nos dijiste que ya estabas aquí? Dice, ¿porque estás enojado conmigo? Le dijo, no, padre, todo lo contrario. Le estoy agradecido porque usted con su actitud me hizo una persona de bien. Quiero ser una persona de bien, pero no quiero afectar a Carmen. Por eso me vine a las montañas. Porque no quiero afectar a Carmen. Y Carmen, como le habían prohibido hablar con él, se dio a la tristeza. Estaba muy triste y no quería comer y se enfermó. Entonces la mamá y las tías de Carmen fueron a ver al sacerdote, pues que fuera a hablar con Francisco, que viniera para hablar con Carmen, que ya les iban a dar permiso de casarse porque Carmen estaba muriendo de tristeza. Y fue así, de esa manera como el padre, el cura, el hermano cura, fue a las montañas y le platica a Francisco la historia de Carmen y lo regresa. Y le dice, ¿pero por qué te fuiste? Porque tú me dijiste que no me querías. Es que yo te dije que no te quería porque mi mamá y mis tías no querían, pero yo no puedo vivir sin ti. Y se declaran su amor eterno ahí en ese momento. Fíjense qué bonito. Y finalmente el sacerdote los casa, ¿verdad? Pero, ¿cómo el sacerdote, con amor, con su actitud, con buenas palabras, con buenos modales, hizo cambiar a Francisco y lo convirtió en persona de bien? Y el sacerdote, siendo una persona de lo más humilde y de lo más amorosa, él nunca aceptó. La gente le daba de lo que sembraba y le llevaban que gallinitas, que los huevitos, que la frutita, que la verdurita, pero el sacerdote era tan bondadoso que nunca aceptó más de lo que él se podía comer, o nunca aceptó más de lo que pudiera afectar al que se lo estaba regalando. Si él veía que lo que le estaban dando podía afectar en la economía de esta persona, no lo recibía, y de buena manera le decía gracias y se lo regresaba para su casa, ¿verdad? De ese grado era su nobleza de este sacerdote. Y así sucesivamente se va desarrollando esta historia de este capitán que finalmente el capitán se casa y tiene su familia, ¿verdad? Y tiene sus hijos, y ahí se van desarrollando otras historias, como les comento. La historia la platica el capitán de la guerra de Reforma. Y pues a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, muy ad hoc para estas fechas. Corté un poquito Ana de las Tejas Verdes, nos hace falta un libro de contar, pero yo creo que lo contamos en enero, regresando de vacaciones, porque ahorita vamos hace 8 días reseñamos Expreso Polar y hoy reseñamos Navidad de las Montañas. La semana que entra está entre 2 libros, puede ser La Niña de los Fósforos u otro que por ahí alguien me propuso. Voy a leerlos, a ver cuál, los voy a leer el fin de semana
para ya el lunes subirlo y decirles cuál es el que vamos a reseñar, ¿verdad? Quiero comentarles algo de la vida personal de Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano fue abogado, escritor, periodista, político, y él nació en el año de 1834 en Tixtla, Guerrero. Tixtla no está muy lejos de Taxco. No está muy lejos de Taxco y aparte no hay una... En Tixtla, yo conozco bien Tixtla, no hay una iglesia tan bonita, tan como de ese tipo de estructura como la que está en la portada del libro, y quiero pensar que esa es la iglesia de Santa Prisca de Taxco Guerrero, ¿verdad? Bien, amigos, compañeros, ya no les quito más su tiempo. Por el día de hoy es todo. Esperamos ya la próxima semana no tener con problemitas con el aparatito y sacar a bien nuestra reseña de cada semana, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que me acompañaron. Espero verlos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Dios los bendiga. Ah, pero antes de irme quiero decirles que si me regalan un like y lo pueden compartir para que más personas escuchen estas reseñas. Próximamente les tengo una sorpresita, pero yo creo que va a ser entrando en enero. Una sorpresota, ¿verdad? En enero hay dos sorpresas que ya se las platicaré, no les se las quiero platicar porque sería como que a lo mejor no se hace, pero es precisamente porque quiero que se haga, no se las platico. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Hasta luego.